Continuamos, que estábamos hablando sobre los estudios sobre las sectas y estamos hablando en concreto del espiritismo. Hablemos de explicación de los fenómenos. Existe tanto espiritismo falsificado que la apreciación de los fenómenos es tarea muy difícil. Tenemos espiritismo fraudulento, espiritismo bona fide. Vamos a hablar del primero, del espiritismo fraudulento. Bajo el manto de la oscuridad se dice que los espíritus son sensibles a la luz y con la ayuda de la electricidad, el fonógrafo y otros inventos modernos no hay fenómeno espiritista genuino que no pueda ser producido cientos de veces por razones comerciales. Existe una legión de estafadores bien organizados que de forma sistemática se dedican a recopilar información concerniente a sus presuntas e incautas víctimas, información que archivan para futuras referencias o bien venden a otros medios. Esta información obtenida de antemano permite al medium mostrar una sabiduría que inevitablemente impresiona a quienes asisten a una sesión espiritista, lo que junto con la voz del espíritu, cuyo sonido parece provenir del éter, le hace confiar cada vez más en la autoridad de aquel hasta el punto de dejarse aconsejar acerca de cómo y en qué ha de invertir su dinero. Cuando la víctima al fin descubre que ha sido engañada, el medium se limita a decirle que ha practicado su religión y se queda tan campante. Así fue como una cuadrilla de bribones, sabiendo que uno de los asistentes a una de sus reuniones espiritistas era músico y que su maestro preferido era Brahms, se valieron de una supuesta medium, hábil pianista, que sabía de memoria las principales obras del compositor. Se rogó al músico invitado que pidiera su música favorita a través de la medium, quien sentada al piano y en un estado de trance simulado fue guiada por el espíritu de Brahms en la interpretación de las obras que le habían sido solicitadas. Lleno de reverencia al temor, nuestro melómano se rindió. La magnitud de este espiritismo fraudulento es tal que es difícil saber dónde empieza y dónde acaba. Nuestras dificultades aumentan cuando consideramos el hecho de que incluso personas con poder psíquico verdadero han sido sorprendidas alguna vez en fraude. Esto se debe, suponemos, a que la fuerza psíquica no entra en acción siempre que el medium lo desea. Por consiguiente, cuando todo ha sido preparado para una sesión y los asistentes a la misma esperan que algo suceda, el medium frecuentemente recurre a malas artes. Así, las mismas hermanas Fox reconocieron que sus primeros golpes o ruidos los lograron chasqueando un zapato con otro. Eusapia Paladino, la medium más famosa de su tiempo, fue sorprendida a un fraude por lo menos 2 veces. Resumiendo, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que cuenta entre sus miembros eminentes eruditos y que investiga los fenómenos espiritistas desde 1882, en un periodo de 40 años solo ha encontrado 2 o 3 mediums libres de sospecha. A esto podemos añadir que prominentes defensores del espiritismo, tales como Sir Wayne Coke en 1874, Leake en 1909 y Sir Arthur Conan Doyle en 1919, han admitido que no existe prueba alguna conocida por la que sea posible determinar si las comunicaciones que provienen de los espíritus nos llegan bona fide o de un espíritu travieso, un poltergeist, con propensión a engañar. Dejando a un lado lo que antecede, se nos dice que los espíritus buenos pueden intentar transmitir un mensaje a través del control del medium o espíritu que comunica con ella cuando está en trance. Pero el control a veces parece que siente un maligno placer en deformar la comunicación del espíritu bueno. Así tenemos gran cantidad de comunicaciones desconcertantes y confusas de los llamados Shakespeare y Carleys, los cuales ni siquiera saben deletrear su propio nombre. De tales inciertas fuentes hemos de depender para saber algo de más allá. No obstante, concedamos a nuestros amigos espiritistas el beneficio de la duda. Descartemos el hecho de que ciertamente la mayoría de los fenómenos espiritistas son engañosos. Descartemos también el hecho de que al hombre común le es muy difícil saber si está tratando con una impostora o con un medio genuina y de que ésta, a su vez, también le es difícil averiguar si su fuente de información es verdadera o fraudulenta. En otras palabras, parémonos a considerarle. Hablemos de espiritismo bona fide. Al considerar el espiritismo bona fide, nos encontramos con las siguientes opiniones.
Los mismos espiritistas afirman que la información de ellos creen haber recibido por conductos honestos procede de los espíritus de seres que partieron y que viven ahora en las esferas próximas a nuestro mundo. Como se sabe que esto se opone totalmente a las enseñanzas del cristianismo, espiritistas notables no han vacilado en denunciar a los líderes cristianos como jueces incompetentes. Sir Oliver Locke, por ejemplo, expresa el pensamiento espiritista moderno cuando dice que el clero difícilmente puede erigirse en tribunal imparcial, pues juzga el asunto desde el punto de vista cristiano. Quiere que dejemos de lado todo prejuicio y que procedamos hipotéticamente. Pero al mismo tiempo reconoce Sir Oliver que su propia convicción es una hipótesis, aunque añade acto seguido que no es una hipótesis irrazonable, sino una hipótesis a la que se ha visto compelido después de 30 años de estudio. Esto en sí mismo no estaría tan mal, puesto que las doctrinas cristianas son tan hipotéticas como las doctrinas del espiritismo, considerado el caso desde el punto de vista de las ciencias exactas, o como las de cualquier otra opinión o convicción metafísica. Al fin y al cabo, todos andamos por fe. Sin embargo, nosotros sostenemos que la fe cristiana está fundada sobre hechos históricos bien establecidos que no vamos a desechar ni sustituir por algo tan poco probado y tan diametralmente opuesto a las doctrinas del cristianismo. Aquí no discutimos los hechos del espiritismo genuino. Lo que discutimos es la interpretación y el supuesto origen de estos hechos. Que las comunicaciones llegan a los medios, no lo ponemos en duda. Pero, ¿por qué ha de decirnos con tanta pasión Sir Oliver Locke que la hipótesis de que tal comunicación procedente de nuestros seres queridos que partieron es superior a cualquier otra hipótesis? Esta postura lleva a Sir Oliver Locke a desechar lo que él llama terribles y descorazonadas doctrinas del reposo en la tumba y la resurrección de la carne en un futuro lejano, y otros absurdos medievales semejantes. Si todo se reduce a enfrentar una hipótesis contra otra, nosotros, los cristianos, tenemos pleno derecho, o así nos lo parece, a no querer deshacernos de la herencia que tan laboriosa y universalmente la Iglesia ha derivado de la Biblia. Y si a esto añadimos que en general los descubrimientos del espiritismo están en abierta oposición a todo cuanto la Biblia y la Iglesia enseñan, ¿puede en justicia reprochársenos que no admitamos la hipótesis del espiritismo? Una segunda explicación, en que todas las comunicaciones provienen del medium y de la concurrencia. En el espiritismo encontramos dos clases de fenómenos: fenómenos físicos, movimiento de objetos pasados, sin que nadie los toque, alteraciones en el peso, apariciones de manos y otros miembros del cuerpo, y fenómenos psíquicos, cognición en el medium, cuyo origen no fue ni puede ser atribuido a ninguna fuente desconocida o conocida. Se dice que todos los seres humanos poseen tres clases de fuerza: física, eléctrica y psíquica, que los fenómenos físicos del espiritismo son debido a un poder psíquico excepcional o a un dominio poco común de la mente sobre la materia, que la característica psíquica es el producto de la fuerza psíquica fenoménica. En este grupo se hallan encuadrados diversos tipos de fenómenos tales como la telepatía, transmisión de pensamiento de uno de los asistentes a la sesión y de otra persona en medio, la adivinación del pensamiento. Se dice que en algunos casos el subconsciente del medium lee en el sujeto y que incluso llega a averiguar datos y detalles de éste ni siquiera recordaba. La clarividencia y la clariaudiencia es la capacidad de ver y oír por encima o por debajo de las vibraciones ondulatorias etéreas normales en cuyo margen se desenvuelve el ojo y el oído comunes, y atributos singulares del alma, cuyas propiedades solo son conocidas en parte. Un libro del que es autor el físico y psicólogo inglés Schofield contiene a este respecto muchos datos interesantísimos. Conviene, empero, hacer notar que es tan poco lo que en realidad se comprende de lo que se sabe de estas fuerzas, que notables espiritistas han tenido que reconocer que muchas de las llamadas manifestaciones o fenómenos espiritistas pueden ser debidos a las misteriosas cualidades del alma humana. El conocido escritor Hitton manifiesta haber demostrado la verdad de esta teoría una y otra vez por medio del siguiente experimento impugnador. Él abriría un libro en presencia de un medio en trance, leería el número de la página, pondría el libro boca abajo y pediría al medium que adivinase de qué número se trataba.
Esto podría hacerlo el médium tantas veces como quisiera, pues leería el número en la mente de su interlocutor. Pero a continuación se repetiría el experimento sin que nadie viera el número de la página. Y dice Heaton que en esta ocasión no habría ser humano que pudiera adivinarlo, ni él mismo médium, que daría sus respuestas al albur y que invariablemente se equivocaría. En verdad que es esta una prueba muy sencilla, pero no es por eso menos extraordinaria. Hemos de añadir además que a la luz del hecho de que la telepatía y la adivinación de pensamiento ocurren alguna vez en la vida, a casi todas las personas, no hemos de extrañarnos en que se diga que los mediums o psíquicos tengan este misterioso poder en gran medida, especialmente cuando en trance su mente consciente cede el lugar a su mente inconsciente. La famosa novela Jane Eyre nos relata un caso de la telepatía mental que bien puede encontrar su doble en nuestros días. Uno de los actuales profesores del escritor le dijo que 2 días después de haber pasado una noche de diversión con varios compañeros de estudios, recibió una carta de su madre, que vivía en una ciudad bastante lejana, preguntándole por qué no se había acostado aquella noche, pues la había tenido preocupada hasta primeras horas de la mañana. En apoyo de esta tesis, de que por lo menos algunos de los fenómenos del espiritualismo se deben a la telepatía y la clarividencia, Stafford Wright, en su libro Man in the Process of Time, apunta el hecho de que en ocasiones un medium ha recibido mensajes y descripciones de algún amigo de uno de los asistentes, creyéndose por ello que estaba muerto, cuando posteriormente se supo que vivía. El ejemplo más famoso es el caso de Gordon Davis, referido por Schoal en el Point of the World. Dice: no hemos de sorprendernos, pues, de que haya personas que, como los saduceos, digan que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, y que atribuyan todo fenómeno espiritista a estas fuerzas naturales. Nos referimos naturalmente a los fenómenos genuinos, pues no hemos de olvidar el fraude y la superchería. Por ejemplo, la danza de las mesas, como se la ha llamado, es producida por medio de un gancho y una cadena que por debajo de su vestimenta el medium manipula a voluntad. Otro sistema empleado es el de utilizar una mesa con una de sus patas lo suficientemente larga como para que atraviese el suelo y pase a una habitación inferior desde donde se cómplice bambolea la trucada mesa a placer. Pero no vamos a enumerar todos los sistemas empleados. Para quienes niegan la existencia del mundo espiritual, el engaño y el fraude que acabamos de relatar es la interpretación lógica que dan al espiritismo genuino. Y el tercer punto, que restan, sin embargo, 2 dificultades para aceptar la teoría de que todo fenómeno espiritista es atribuible a la fuerza psíquica. Los espiritistas que han profundizado hondamente en la materia en alguna ocasión han confesado haberse visto obsesionados por espíritus ruines y malévolos. Un excelente libro de Hanson contiene varias páginas llenas de citas de autoridades espiritistas tales como la revista Mind and Matter, en la que se admite que los medios están sujetos a veces al control de espíritus malos y perversos. Cita el caso de un medium que se encontraba en tan lastimoso estado físico que un espíritu, doctor, mandó al espíritu malo que saliese del cuerpo de su víctima, después de lo cual invitó, con igual éxito, a un espíritu más apacible a que tomara el control de su medianímico paciente. En apoyo de todo esto viene el testimonio de personas dotadas de poder medianímico o psíquico, quienes después de unos cuantos experimentos renunciaron por completo al espiritismo debido a que las comunicaciones que recibieron eran tan indeciblemente bajas, obscenas y blasfemas que quedaron horrorizadas. De estas anomalías es responsable el subconsciente del médium o de alguno de los asistentes a la reunión, como honradamente admiten los verdaderos espiritistas, porque, según dice el espiritista señor Wallace, resulta que entonces el segundo ego, el ego 11, el sujeto de la conciencia individual, es casi siempre un ego engañador y mentiroso. No importa cuán moral y verídico sea el primero, a esto lo llama él una tremenda dificultad. A todo lo cual podemos añadir, citando a un espiritista, que los efectos psíquicos aparentes en los medios son con frecuencia de carácter tan angustioso y violento como el que siempre se ha atribuido a la posesión por malos espíritus. De hecho, los síntomas de los poseídos por los demonios son los mismos hoy que en los días de Jesús: postración,
expulsión de espumarajos por la boca y otros fenómenos semejantes. Esto nos lleva inevitablemente al segundo obstáculo en la teoría que atribuye a la fuerza psíquica todo fenómeno espiritista: la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, claramente amonesta con gran severidad contra el espiritismo al que considera demonología. A este respecto salimos al paso de la afirmación de Canon Barnes y James Stoddard de que la peor manera de atacar el espiritismo es reconocerle su pretensión fundamental, de que la comunicación con los espíritus es una cosa demostrada, para añadir acto seguido que los espíritus con los que se establece contacto son malos. En contra de esto, sostenemos que existe una apreciable diferencia entre la pretensión fundamental de que pueden establecerse contacto con los que se fueron y la creencia cristiana de que es imposible en hacerlo. También sostenemos que cuantos buscan ese contacto, incautamente caen en manos de espíritus malos, es decir, de demonios, cuya existencia el espiritismo niega. En esto no vemos dónde está el supuesto apoyo que brindamos a sus doctrinas. Al defender esta última postura, como explicación de siquiera parte de los fenómenos espiritistas, presentamos el siguiente argumento acumulativo. Lo nombramos por números. 1. El espiritismo siempre ha existido, y sus huellas pueden seguirse a través de todos los tiempos. En todo momento, según el espiritista Colbert y el espiritista Hanson, ha presentado idénticas características. En la International Psychics Gazette, septiembre de 1916, aparece una noticia en la que se dice que un medio inglés, Locke, organizó una sesión espiritista en un templo chino, en presencia de sus sacerdotes que le consideraron como un hermano espiritista y expresaron su sorpresa de que él, siendo europeo, supiera tanto de las manifestaciones de los espíritus. Segundo, para estos sacerdotes, en su templo chino, el espiritismo que ellos practicaban era indudablemente una religión. Está pues fuera de lugar el recordar el hecho de que las escrituras amonestan por igual contra la idolatría pagana y contra la adoración de los demonios. Las escrituras nos enseñan ciertamente que los demonios pueden ejercer su influencia sobre los seres humanos. Obsérvese aquí que el lenguaje que se emplea con el rey de Tiro le es adecuado en parte y solo en parte también adecuado a su dueño satánico, de lo que se deprende que debían de haber actuado mucho tiempo juntos. Y en perfecta armonía con lo antedicho, las escrituras enseñan que los hombres pueden estar adorando demonios bajo la apariencia de culto a un dios. A esto puede añadirse que la posesión diabólica era muy frecuente en los tiempos bíblicos, en especial cuando el diablo, el mono de Dios, según Lutero, imitaba la encarnación del Hijo de Dios, tomando posesión del cuerpo de alguna persona. Es absurdo afirmar que los malos espíritus no pueden hacer, en estos últimos días, lo que hacían en el primer siglo de nuestra era. En nuestra propia opinión, podemos manifestar a este respecto que la combinación de estos puntos es la más satisfactoria. Mantenemos que muchos de los fenómenos espiritistas son el resultado natural del apenas estudiado poder del alma, pero que en algunos casos son los demonios quienes operan. Tampoco consideramos extraño el que un medio que ha sometido su mente al dictado de influencias externas se convierta unas veces en instrumento voluntario de una poderosa mente y voluntad humana y otras sea el juguete insospechado de espíritus sobrehumanos que tienen de igual modo acceso a él cuando está en trance. Y esta idea explica plenamente, pues los hechos lo confirman, los conocidos frutos del espiritismo, a saber, las tres infaustas IES: incredulidad, insania e inmoralidad. Sin embargo, al hablar de esta manera, no debemos olvidar que, al igual que otras sectas y corrientes de pensamiento liberales, el espiritismo moderno también ha absorbido algo de la tónica fraternal de nuestro tiempo. Y así, sus escritores y practicantes de hoy, en lugar de desacreditar al cristianismo como absurdo, falso y otros calificativos semejantes, dicen que está esencialmente de acuerdo con sus propias enseñanzas. Nos queda, pues, por considerar brevemente la actitud de la Escritura en cuanto al espiritismo y, a su vez, la actitud del espiritismo respecto a la Escritura y la verdad bíblica.